Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes en este precioso día que nos regala el Señor? Bendecidas y bendecidos con toda bendición espiritual, ¿sí o no? Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da una semanita más de estar en esta casa, en este hogar, compartiendo el Evangelio con ustedes y con las personas que nos van a escuchar eventualmente en nuestro canal de YouTube. Le damos gracias al Señor por el éxito, creo que está teniendo el canal. Tenemos más de 25,000 suscriptores. Sí, Señor, gloria a Dios santo. Tenemos hasta esta fecha más de 100,000 personas que han visto o escuchado los estudios y estamos apenas en julio. Entonces creo que vamos a terminar como con unos 200,000 en este año 2026, gracias a Dios. De esos bendecidos, cuánto es cantidad y cuánto es calidad, solo lo sabe el Señor, ¿verdad? Pero eso es lo único que nos hace falta, que sea el Señor el que lo sabe, porque Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Enviamos un saludo a aquellas personas que nos siguen en Facebook, que nos apoyan, que ponen un like y por sobre todas las cosas que comparten los estudios con otros, las publicaciones, 23. Las publicaciones, y le enviamos un saludo a aquellos pastores, evangelistas, maestros que nos escuchan, que nos siguen, y si estamos de alguna manera poniendo un granito de conocimiento en la vida de ellos, en sus mentes y en sus corazones, lo recibo con mucha humildad y con mucho agradecimiento al Señor de poder sembrar en la vida de personas que lo más seguro es que tienen mucha más experiencia que yo dentro del Evangelio. Así que les agradezco la oportunidad de poder sembrar en ellos un poquito de palabra de gracia. Si es un conocimiento nuevo para ellos, gloria al Señor. Si es un conocimiento que libera sus mentes, sus vidas, su espíritu a una verdadera libertad en Cristo Jesús, entonces le doy gracias a Dios por eso también, ¿verdad? Sí, Señor. Porque es un privilegio poder hablar de parte de Dios. No nos atribuimos ningún tipo de posición dentro del cuerpo de Cristo que no nos corresponde. Sencillamente somos lo que el Evangelio dice que somos. El apóstol Pablo dice: téngannos los hombres como siervos del Señor Jesucristo. Somos administradores del misterio ya revelado. Eso es lo único que hacemos, bendecido. Y para poder administrar el misterio, tenemos que saber el misterio. Amén. Y tenemos que tener la disciplina, tenemos que ser diligentes para estudiar, como dice en Timoteo, ¿no? Estudia diligentemente para ser un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Bendecido, en esta tarde vamos a continuar con la tercera parte del estudio de la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, parte 3. La semana pasada hablamos del saludo entre los hermanos. El saludo entre los hermanos. Hablamos de gracia y paz a vosotros como un saludo oficial o como el saludo oficial. Hablamos de bendecidos, hablamos de Dios te bendiga, le dimos un matiz un poquitico más diferente, ¿no? El saludo oficial es gracia y paz para ustedes. Y el saludo para despedirse, que la gracia y la paz sean con todos ustedes. Y ahí tú lo puedes variar, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es la manera más correcta de comenzar un escrito en Facebook, en tus redes sociales, en Instagram. De la manera que te puedes despedir es gracia y paz, o la gracia y la paz sean con todos ustedes. De la misma manera que aclaré en el estudio de la clase pasada, vuelvo y lo repito hoy, yo no he usado desde que conozco el Evangelio, obviamente antes sí, el saludo de Dios te bendiga,
no lo recomiendo, no lo pienso usar, pero la explicación era necesaria porque muchas veces somos muy duros con los hermanos que saludan, Dios te bendiga, pero tampoco es que te estén diciendo que no estás bendecido. Lo que te están diciendo es que eres bendecido, pero queremos que eso sea una continuidad futura, ¿correcto? Que lo explicamos en ese estudio. Dijimos que habían dos significados a la palabra sea. Dijimos que era un presente y futuro continuo. Era un presente y futuro continuo. Pero creo que la mejor manera de saludar es gracia y paz. Bendecido, ¿correcto? Bendecido. Entonces la semana pasada también íbamos a lidiar un poquitico con la parte donde el apóstol Pablo dice sufrirán pena de eterna perdición. Que quiero aclarar algunos detallitos en esa parte del texto. Hay muchas cosas acá, especialmente después del capítulo 2, que no voy a indagar en eso en este estudio de Segunda de Tesalonicenses. Probablemente haga una clase o varias clases específicamente en la interpretación hermenéutica y exegética mía, lo que yo considero más exacto, pero aunque así fuese, y lo he estado tratando de hacer, siempre hay muchas cosas que se van a quedar fuera del tintero en esta interpretación, porque el apóstol Pablo deja muchas cosas fuera del tintero. Entonces, hay cosas que las personas especulan dentro de este texto, que el apóstol Pablo no habla de una manera directa, no la especifica. Pero en otro estudio voy a tratar de hacerlo con tiempo. Es mucha información que no es la idea del estudio de esta carta por ahora, por lo menos, ¿no? Lo podemos tratar como un tema específico de esto. Entonces vamos a explicar un poquitico el verso 9 en esta tarde. Vamos a Segunda de Tesalonicenses, por favor, capítulo 1. Vamos a comenzar a estudiar o a leer. Vamos a empezar a leer el 7, verso 7. Capítulo 1, verso 7, por favor, página 238. Segunda de Tesalonicenses 1:7, por favor. 1:7. ¿Estamos ahí? Amén. Dice el apóstol Pablo: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, dice el apóstol. La semana pasada te dije o la antepasada te dije que el cuándo era la pregunta, ¿no? Y ahí él dice que estos hermanos padecían persecución y tribulaciones y que los admiraba por la paciencia y la fe dentro de todas estas tribulaciones y persecuciones, y les da la esperanza y les da la promesa de que vamos a recibir reposo. Pero dijimos que el cuándo no era tan rápido. Dice: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Quiere decir que hay que esperar, ¿correcto? Quiere decir que hay que esperar. Ya han pasado 2000 y pico de años y ese cuándo del que el apóstol Pablo les estaba hablando a esta iglesia no ha llegado todavía. Entonces, es importante que todos nosotros que estamos vivos y que somos de la fe de Jesucristo, comprendamos y entendamos, y esto es un paréntesis, que requiere paciencia, mucha paciencia, y requiere fe para sobrellevar las tribulaciones y las persecuciones en esta vida. Como dije en la primera clase, unos lo tenemos peor que otros, ¿no? Y otros lo tenemos mejor que otros. Pero de alguna manera u otra vamos a necesitar estos dos componentes
paciencia y fe. Y para mantenerte en esa esperanza tienes que tener estas dos cosas, paciencia y fe. Entonces dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes reciben retribución? Ponlo en tus notas, por favor. ¿Quiénes reciben retribución? A los que no conocen a Dios. A los que no conocen a Dios. Ni creen, porque cuando ahí dice ni obedecen, obedecer el Evangelio es creerlo. Correcto. Entonces, fácilmente podemos decir ni creen el Evangelio de Cristo. ¿Correcto? Ni creen el Evangelio, ni conocen a Dios, porque para conocer a Dios tienes que creer el Evangelio. Amén. Es mi entendimiento, bendecidos, que el apóstol Pablo se está refiriendo a los judíos en la mayoría y obviamente a paganos, a gentiles que no creen. Pero en aquel entonces, históricamente, los enemigos más obvios del apóstol Pablo era el judaísmo. Y cualquiera que no crea, ¿correcto? Cualquiera que no crea. Verso 9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga para ser glorificado en sus santos y ser admirado en aquel día en todos, mira la diferencia, los que creyeron. ¿Quiénes creyeron? Por cuanto nuestro testimonio o evangelio ha sido, ¿qué? Creído entre vosotros. Ahí está la diferencia, bendecido. Ahí está la diferencia. Entonces, ¿cuál es el contexto inmediato de lo que acabamos de leer? Entre el verso 3 al 8, Pablo está consolando a los creyentes de Tesalónica, quienes estaban sufriendo persecución, y él les asegura que Dios hará justicia. Número 1, los creyentes que ahora sufren serán consolados. Serán consolados. Y número 2, los perseguidores recibirán juicio o retribución, ¿correcto? O retribución. En ambos puntos, el cuándo es cuando venga el Señor. Amén. El cuándo es cuando venga el Señor. Ahora mira, sufrirán, vamos a desglosar esto un poquitico, sufrirán pena de eterna perdición. Mira, importante esta palabra, Totalmente. eterna perdición. Quiere decir que después de la muerte no hay cambio de nada. En otras palabras, no hay purgatorio. Una vez está fuera del cuerpo, ya no hay más nada. La salvación es mientras estamos en el cuerpo. La salvación se manifiesta estando en el cuerpo. Quiere decir que estamos vivos y vivimos en esperanza, ¿correcto? Ahora, esa expresión eterna perdición significa destrucción definitiva. Eterna perdición es una destrucción definitiva e irreversible. Irreversible. Por eso te digo, después de la muerte ya no hay nada. Después de la muerte, si eres un creyente,
Si eres escogido y llamado por el Señor, vas a vivir vida eterna. O vas a vivir eternamente. Si no eres de los que conocieron a Dios, ni obedecen ni creen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces de la misma manera que es eterno, vas a experimentar eterna perdición. Quiere decir que vas a tener una destrucción definitiva e irreversible. No significa dejar de existir. Por lo menos no es lo que está diciendo este contexto. No significa dejar de existir. Pon en tus notas, por favor. Significa una ruina permanente y una separación irreversible de las bendiciones del reino de Dios. Voy a repetir, bendecidos. No significa dejar de existir, sino una ruina permanente, una separación irreversible, quiere decir que no va a haber cambio, de las bendiciones del reino de Dios. La palabra perdición, bendecidos, también aparece en otros pasajes bíblicos como Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 3. Vamos a ir ahí mismo al lado izquierdo. Ahí mismo está el capítulo 5. Recuerda que perdición significa destrucción. Vamos a comenzar desde el 1, por favor. Primera de Tesalonicenses 5:1. ¿Estamos ahí? Dice, pero acerca de los tiempos y de las sazones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Circula todo ese verso 1, por favor. Porque es la misma manera que el apóstol Pablo habla en Segunda de Tesalonicenses. Por eso es que te digo que después del capítulo 2 no es muy específico el apóstol Pablo. Aunque hay algo ahí que el apóstol Pablo ya había conversado con estos hermanos en Tesalónica, pero nosotros no sabemos lo que él les dijo, porque no lo tenemos. Pero entonces dice, pero acerca de los tiempos y de las sazones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pues cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, ¿qué dice? Destrucción, eterna perdición, repentina, como los dolores a la mujer embarazada, y no escaparán. Es la misma palabra que el apóstol Pablo usa en el verso 9 de Segunda de Tesalonicenses. Donde lo usa también la misma palabra perdición o destrucción es en Primera de Timoteo 6:9, por favor. Página 243. Primera de Timoteo 6:9. Recuerda que estos estudios, bendecidos, cuando estudiamos las cartas, requiere este tipo de estudio sistemático. ¿Estamos ahí? Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres ¿en qué? En destrucción y perdición. En este contexto, es la misma palabra, siempre describe una destrucción o una ruina, pero no una aniquilación. No quiere decir que las personas van a dejar de existir. Van a dejar de existir. Entonces, excluidos de la presencia del Señor, algunas versiones traducen alejados de la presencia del Señor, y es así como van a vivir, para contestar su pregunta. La expresión griega puede entenderse como lejos del favor, la comunión y la gloria de la presencia de Dios. Pon en tus notas eso, por favor. Es excluidos de la presencia del Señor. Algunas versiones traducen alejados de la presencia del Señor. Por lo menos acá, bendecidos, el apóstol Pablo no habla de fuego, no habla de quemarse por el resto de la eternidad. Habla de esto específicamente. Traducciones
Dicen alejados de la presencia del Señor. La expresión griega puede entenderse como, literalmente, lejos del favor, la comunión y la gloria de su presencia. Lejos del favor, de la comunión y la gloria de su presencia. Eso es lo que significa excluido de la presencia del Señor. Básicamente, bendecidos, lo que estos hombres van a perder es la bendición y el reino y la comunión con Dios por la eternidad. Contrario al creyente, el creyente va a vivir eternamente en comunión con el Señor, en el reino del Señor. Muy diferente, bendecido. Ya pusimos quiénes son los que van a recibir retribución, a los que no conocen a Dios, ni creen el Evangelio de Cristo. Ni creen el Evangelio de Cristo. Vamos a seguir leyendo acá, por favor, verso 9, por favor, otra vez. Ya habíamos dicho, obviamente, que no creen o desobedecen al Evangelio, significa no creer el Evangelio, ¿correcto? Vamos a dar dos ejemplos. Vamos a ir a Romanos 10, 16, por favor, para presentar evidencia de que eso es lo que significa. Romanos 10, 16. Romanos 10, 16, página 181, ¿estamos ahí? Dice el apóstol Pablo, pero no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha, qué dice? Creído. Entonces obedecer el Evangelio es creer el Evangelio. Pero no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Obedecer es creer el Evangelio. Romanos 1.5, por favor. Romanos 1.5. Romanos 1.5 dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia, ¿a qué? De la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Obedecer la fe es creer el Evangelio. Obedecer la fe es creer el Evangelio. ¿Qué dice después? Llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser santos. Amados de Dios, dice. La diferencia está en los que somos llamados y escogidos desde antes de la fundación del mundo para recibir esta gracia. Regresemos a Tesalonicenses, por favor, segunda de Tesalonicenses. Vamos a continuar con el verso 10. Verso 10. De que vamos a ver el contraste, bendecido. Mira qué tremendo esto. Tú sabes que voy a leer desde el 8 otra vez, porque dicen llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos, ahí te está dando la descripción de lo que va a pasar, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Te dije la semana pasada que la gloria de su poder era la transformación. Esa es la gloria de su poder. O la semana antepasada, perdón. Dice el verso 10, cuando venga, aquí está el contraste, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en aquel día en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Aquí Pablo establece un contraste claro. Los incrédulos reciben juicio, los creyentes glorifican a Cristo, admiran su gloria y participamos de su reino. ¿Y cuál es la razón, bendecidos? Porque nuestro testimonio, dice Pablo, ha sido creído entre vosotros. Muy importante. No dice porque perseveraron, no dice porque vencieron, no dice porque hicieron buenas obras, bendecidos, dice porque creyeron el testimonio de Dios. Eso es todo. Simplemente porque creyeron. En otras palabras, recibieron el don de la fe.
Y eso obviamente armoniza con Efesios 2 del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Correcto? Vamos a continuar con el verso 11, por favor. Verso 11. Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Él es el que nos tiene a nosotros por dignos del llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Circula por favor donde dice el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y pon la transformación. ¿Cómo es glorificado el nombre del Señor en nosotros cuando Él venga? Por la transformación y la resurrección de los muertos. Por la transformación y la resurrección de los muertos. Porque los muertos que resuciten van a recibir un cuerpo glorificado, y nosotros que estamos vivos vamos a ser transformados. ¿Cómo es el nombre de nuestro Señor Jesucristo glorificado en nosotros? Por medio de la transformación de nuestra carne. En Corintios dice, es necesario, ¿no?, que esto corruptible se haga incorruptible, y esto mortal inmortal. Capítulo 2. Pero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Quiero que circules desde que dice en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Circula todo eso, por favor. Y pon en tus notas. Ese es el punto principal de lo que Pablo está hablando. Punto principal. La venida del Señor y nuestra reunión con Él. ¿Correcto? Eso es lo que quiero que enfatices ahí. Dice, pero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ese es el punto principal de lo que el apóstol Pablo va a hablar ahora. ¿Qué en cuanto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él? El apóstol Pablo no quiere que ellos sean movidos de ese conocimiento. Que también habló de eso en la primera carta, ¿correcto? Y les dijo, no os toca a ustedes conocer los tiempos ni las sazones, porque vendrá como ladrón en la noche. Porque el apóstol Pablo vuelve a mencionar el asunto acá. Mira lo que dice. Verso 2. Que no seáis movidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni seáis turbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera ¿qué? Nuestra. ¿En cuanto a qué? Como que el día del Señor esté cerca. Quiere decir que el punto principal de lo que él está hablando es la venida del Señor y nuestra comunión con Él, nuestro encuentro con Él, porque al final del día Él va a llegar como ladrón en la noche. Él no quiere que sean movidos de ese conocimiento que Él ya compartió con ellos, y que esa venida del Señor no está cerca. Porque Él les dice, como si estuviese cerca. Quiere decir que no está cerca. Como ladrón en la noche, no se sabe. Voy a volver a leer. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. ¿Qué dice esa palabra y esas cartas como si fueran de Pablo y de sus colaboradores? Que el día del Señor está cerca. Aparentemente lo que decían las cartas falsas
y tal vez el apóstol Pablo lo está diciendo por si se las manda a alguien también, como de parte de ellos, es que el día del Señor esté cerca. Verso 3, nadie os engañe de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no está cerca, bendecidos. En este contexto y en este tiempo del apóstol Pablo, él está diciendo a tesalonicenses que no se preocupen por eso, que no se afanen por eso. Como en la primera carta, no os toca saber las sazones ni los tiempos. Nadie os engañe de ninguna manera. Parece que estaban tratando de engañar a la iglesia en Tesalónica. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Quiere decir que mientras eso no llegaba, no se tenían que preocupar. Históricamente hay muchas versiones de esto, bendecido. Esta carta de Tesalónica dijimos que se había escrito entre el año 51 y 52 después de Jesucristo. Si realmente del evento que el apóstol Pablo está hablando es el año 70, cuando se destruye Jerusalén, estamos hablando de ¿cuántos años? 20 años, ¿no? De diferencia. 20 años de diferencia entre el tiempo que él escribió la carta y el evento del 70, donde se destruye el templo de Jerusalén por el emperador Tito, conquistador Tito. Entonces, claro, hay 20 años, 20 y pico de años de diferencia, y él les está diciendo, mira, la venida del Señor no va a venir hasta después de la apostasía. Bendecidos, hay muchas versiones de lo que esto significa. Hay mucha teología del cuándo, históricamente, hermenéuticamente, exegéticamente. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hombre de pecado y el hijo de perdición, igual, hay muchas maneras de interpretar este verso. Cosa que el apóstol Pablo no hace, es decir, ¿quién es el hombre de pecado y quién es el hijo de perdición? Verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, mostrándose a sí mismo como Dios. Eso pudo haber pasado en el tiempo de Pablo, eso pudo haber sido una referencia al templo de Dios, el cual es la iglesia, y no necesariamente un templo físico. Igual, hay muchas interpretaciones de esto. Hay otras versiones de eso también. Hay gente que dicen que está hablando de eso, de que si esto es un futuro y el hombre de pecado, el hijo de perdición, se va a sentar en un templo, pero ya el templo fue destruido en el 70, tiene que haber un tercer templo para que esta profecía se cumpla. Y lo están construyendo por textos como estos. También en Daniel habla de muchas otras cosas, en Ezequiel también. Muchas interpretaciones, donde dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios. El apóstol Pablo llama al templo del Señor a la iglesia. Entonces, hay interpretaciones que dicen que está hablando de una rebelión en el ámbito clérigo, en el ámbito de la iglesia, dentro de la iglesia. Hay personas que piensan que este es el judaísmo, que se corrompió tanto porque ya era corrupto el judaísmo en aquel entonces. Es más, hay un sacerdote que le da en la boca a Pablo, y eso lo dice en el libro de los Hechos. Ese se llama como Ananías, algo así. Ese hombre en la historia era una persona extremadamente corrupta. Él pudo haber sido el hijo de perdición del que está mencionando el apóstol Pablo, el hombre de pecado. Lo que pasa es que él muere antes de que se destruya el templo en el 70. Él muere como en el 62, lo matan. Ya no pudiera ser él dentro de ese marco histórico. Pero puede ser el sistema judaico. Puede ser Tito. Cuando Tito conquistó y se metió al templo, hizo cosas abominables dentro del templo de Jerusalén. Lo que pasa es que el sistema judaico ya se había corrompido de hace muchísimo tiempo, es más, desde los tiempos del Señor. Por eso es que el Señor lo sacó y les dio golpes y le dijo que era en una cueva de ladrones.
Ya en aquel entonces había mucha corrupción aún dentro del templo de Jerusalén. Dice acá, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, mostrándose a sí mismo como Dios. En la historia hay muchos que quisieron recibir adoración igual que Dios. En la historia, Tito lo hizo y otros también personajes. Entonces pudiera ser cualquiera de ellos, ¿correcto? Dice, no os acordáis, y este es el punto importante también, el número 5, no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto. Quiere decir que el apóstol Pablo ya había hablado con esta iglesia de este asunto, lo que nosotros no tenemos. Pero cuando él se reunió con ellos personalmente, él habló de esto con la iglesia en Tesalónica. Verso 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, para que a su debido tiempo se manifieste. ¿Cómo ellos lo saben? Porque ya había hablado de eso con ellos. Por el verso 5. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros, ¿qué dice? Sabéis. Tú y yo no lo sabemos, bendecido. Tú y yo podemos especular de quién el apóstol Pablo se estaba refiriendo cuando decía que hay alguien que lo detenía al hombre de pecado, al hijo de perdición. Pero no lo dice. Pero la iglesia en Tesalónica sí lo sabía, porque el verso 5 dice que a él les había hablado de eso. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Quiere decir que esta iglesia lo sabía. Claro. Pero tú y yo no lo sabemos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo sabemos? Porque hay diferentes versiones. Unos dicen que era el Imperio Romano. Unos dicen que era el judaísmo. Otros dicen que es el Espíritu Santo. Yo siempre lo entendí aquí, el Espíritu Santo. Siempre me lo enseñaron de esa manera, cuando estudiaba escatología y todas esas cosas. Siempre. Pero, ¿tiene sentido que haya sido el Imperio Romano? Sí. ¿Tiene sentido que haya sido el judaísmo? Sí. ¿Tiene sentido que haya sido el Espíritu Santo? Puede ser. Pero la realidad es de que el apóstol Pablo no lo dice. No lo especifica. Él no especifica quién es el hombre de pecado, el hijo de perdición. Lo que sí lo describe, las características. Y muchos pueden calificar en la historia con estas características. Dice el 7, porque ya está obrando. Mira lo que dice acá, bendecido. Mira el 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, para que a su debido tiempo se manifieste. Verso 7. Porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Entonces dice que va a llegar, pero después dice que ya está obrando. Solamente que hay quien ahora lo detiene. ¿Quién es ese bendecido? El apóstol Pablo no lo dice. No lo dice. Por eso es que te dije que en el verso 1 pusieras el punto principal era en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra comunión con Él. Ese es el punto principal del apóstol. ¿Por qué? ¿Por qué es el punto principal del apóstol? Porque habían personas, hermanos, dentro de esa iglesia que estaban sufriendo persecuciones y tribulaciones. Y resulta que el reposo va a ser cuando venga el Señor. Entonces, para el apóstol, pienso yo que es importante que ellos tuviesen claro en cuanto a la venida del Señor se refiere. Verso 8. Y entonces será manifestado aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora, en el verso 7 dice, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Y en el verso 1 describe a personas que estaban atribulando a la iglesia. Entonces el apóstol Pablo después dice, ya está obrando el misterio de iniquidad. ¿Por qué? Porque esos hermanos ya estaban sufriendo persecución. ¿De parte de quién? De los judíos. Correcto. Porque no podemos pensar
necesariamente de que el apóstol Pablo está cambiando de tema, solamente porque vemos un capítulo 2. El apóstol Pablo está siguiendo la misma idea y él dice, ya está obrando el misterio de la iniquidad, porque ya los estaba consolando en el capítulo 1 de que esos que los atribulaban y los perseguían iban a ser atribulados también, correcto, iban a recibir juicio. Y la iglesia iba a recibir reposo. Dice, ¿cuándo? En el día del Señor. Y por eso en el capítulo 2, verso 1 le dice, no quiero que ignoréis en cuanto a la venida del Señor. ¿Por qué? Porque la venida del Señor para estos hermanos era significativa. ¿Qué significaba? Recibir reposo de los que os atribulan. Correcto. Entonces puede que el hombre de pecado tenía que ver también con esos que los atribulaban. Puede que el hijo de perdición tenía que ver también con los que los atribulaban. Dentro del mismo contexto de la lectura, ¿correcto? Y entonces será manifestado aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que se pierden. Bendecido, los que se pierden son los que creen en todas estas cosas, en milagros, en prodigios. Los que no nos perdemos vivimos ¿cómo? Por fe. Por fe. No viviendo por lo que se ve, sino por lo que esperamos. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por esto Dios les envía operación de error, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la iniquidad. ¿Qué dice el 7? Porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Sí, Señor. ¿Qué dice el 12? A fin de que sean condenados todos a los que no creyeron a la verdad y se complacieron ¿en qué? En la iniquidad, en el misterio de la iniquidad que ya estaba ¿en qué? En fusión. Dice que ya estaba obrando en el verso 7. Quiere decir que de los personajes que el apóstol Pablo está hablando ahí, sigue la misma línea del capítulo 1. Los que atribulan a la iglesia, los que perseguían a la iglesia. ¿Quiénes eran ellos? Los judíos. Eso es lo que yo pudiera entender de estos bendecidos. Pero como te digo, voy a preparar un estudio más profundo de las mejores opciones de interpretación de estos textos, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la iniquidad y eran parte del misterio de la iniquidad que ya estaba obrando, dice Pablo. Verso 13, más nosotros, aquí está la diferencia entre ellos y nosotros. Sí, Señor, me encanta. Mira, aquí está la esperanza, aquí está la confirmación en el Evangelio. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu y fe en la verdad. Bendecido, aquí hay dos contrastes claros: los que creen y los que no creen el Evangelio. Un futuro eterno para unos y un futuro eterno para otros. Y la única diferencia entre el primer grupo y el otro es el que cree el Evangelio y el que no cree el Evangelio. Sí, señor. Esa es la única diferencia. Hermano, lo más importante aquí de lo que hemos leído es el hombre de pecado, el hijo de perdición. No, es tu esperanza en Cristo. Porque cuando tiene que ver con la esperanza en Cristo y nuestra eternidad, el apóstol Pablo sí es específico. Dice, mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, seguridad eterna para salvación, por la santificación del Espíritu y fe en la verdad. Todo una obra de Dios en nosotros.
a lo cual os llamó por nuestro evangelio, aquí está la diferencia, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, cuerpos glorificados. Así que, hermanos, estad firmes y retened las doctrinas que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. En el verso 1 dice, como si fueran nuestras las cartas. No, esas no son las que tú tienes que creer, dice el apóstol Pablo a esta iglesia. Nuestras cartas, nuestra doctrina, nuestras palabras. Verso 16, el mismo Jesucristo nuestro Señor y nuestro Dios y Padre, quien nos amó y nos dio consolación, ¿cómo? Eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Maravilloso, Señor. Gracias, Señor Jesús. Capítulo 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Por qué le está pidiendo esa oración, bendecidos? Porque en el verso 14 dice, a lo cual os llamó por nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo les dice, oren por nosotros para que la palabra, el evangelio del Señor corra y sea glorificada en otras personas. ¿Por qué? Porque eso es lo que te da salvación eterna. Pero entonces mira el 2, y para que seamos librados de hombres malos y perversos, porque no es de todos la fe. Entendemos mejor eso, ¿no? Por todo lo que hemos leído. Los que os atribulan serán atribulados, recibirán juicio. El hijo de perdición, el hombre de pecado, ya está obrando el misterio de la iniquidad. También habla de los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, sino que se deleitan en el error, en la mentira, y se complacieron en la iniquidad. Entonces, claro, aquí dice que el Señor nos libre de hombres malos y perversos. Sí, sí. Porque estaban recibiendo, ¿qué cosa? Persecución y atribulados. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza de vosotros en el Señor, que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis cómo debéis imitarnos, porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos de noche y de día con trabajo y fatiga, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, como apóstol tenían derecho, sino para daros nosotros un ejemplo, para que nos imitarais. Porque aun estando con vosotros os mandamos esto: si alguno no quisiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que entre vosotros algunos andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear. Circula esa palabra curiosear y pon entremeterse en lo ajeno. En eso andaba. Entremeterse en lo ajeno. A los tales mandamos y rogamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando con reposo, mira qué bonito esa frase, ¿no? Trabajando con reposo. Sí, no matándose. No se supone que el trabajo nos da un poquito de ansiedad, ¿no? Nos da cansancio, sí. Trabajando con reposo, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y si alguno no obedece nuestra palabra, por medio de esta carta, dice Pablo, señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Con un propósito, ¿sí o no, bendecido? Claro que sí. Mas no lo tengáis como enemigo, sino amonestadlo como hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz. En toda manera, el Señor sea con todos vosotros. Ese Señor sea es un
presente con un futuro inmediato, ¿correcto? Ahora lo entendemos. El Señor sea con todos nosotros, vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es mi señal en toda carta mía. Así escribo. ¿Por qué le está diciendo eso? Porque andaban algunos por ahí diciendo esta carta es de Pablo y sus colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea presente con futuro inmediato, sea con todos vosotros. Amén. Amén. Bendecido. Básicamente lo que vimos en esta carta, obviamente los destinatarios, el autor, la fecha, el lugar, la iglesia a quien fue dirigida, el saludo de los hermanos o entre los hermanos, el saludo oficial apostólico, los que sí son y los que no son, la eternidad de los que son y la eternidad de los que no son, no estar afanados en cuanto a la venida del Señor Jesucristo, porque al fin del día aparecerá como ladrón en la noche. En otras palabras, el ladrón no avisa cuándo va a llegar. Tal vez por eso es que el apóstol Pablo es un poco ambiguo del cuándo, aunque sí él da ciertas características de las cosas que tienen que ser manifestadas antes que el Señor venga, pero históricamente también es un poco difícil determinar en qué tiempo eso se ha cumplido o no se ha cumplido. Pero realmente, bendecidos, en cuanto a la esperanza del creyente, eso es irrelevante. ¿Por qué? Porque eso no tiene nada que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos elegidos y llamados desde el principio para salvación. Entonces, cuando venga o no, si se ha manifestado o no proféticamente el hijo de perdición, etcétera, para nosotros como tal es irrelevante, porque la seguridad de nuestra salvación es garantizada en Cristo Jesús. Amén. No en nosotros. Sí, Señor. Gloria a Dios. No en nuestros esfuerzos, no en nuestras obras, sino en lo que Él hizo por nosotros, ¿correcto? Amén. Amén. Gloria al Señor. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar, con mucho gusto. Estamos bien, estamos claros. Que la gracia y la paz sean con todos ustedes.